Shalom, mis amados y queridos hermanos, les saludo con la bendita paz de nuestro Señor Jesucristo y en su nombre les doy la cálida bienvenida al culto de miércoles de hoy. Como siempre, nuestro fiel Dios nos ha convocado para tener en este momento una maravillosa comunión con Él y darnos muchas bendiciones. Así que vamos a iniciar entonces el culto de hoy, 5 de mayo, con una oración. Vamos a orar. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Nuestro Padre Dios, de plena gracia y del amor, te agradecemos por este precioso, bendito culto. Queremos que este culto sea en verdad digno de ti y para nosotros ser la fragancia agradable para ti. También queremos que este culto sea un momento de plenitud con tu Espíritu Santo, con tu consolación, con tu sanación, con tu fortalecimiento. Por eso, Señor, te encomendamos, dejamos absolutamente todo de nosotros en tus manos. Oramos en tu precioso nombre, Jesús. Amén. Aleluya. Vamos a adorar a nuestro Dios con una alabanza. Que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy al abrigo de tu gloria puedo estar junto a ti. Al ver tu santidad estoy maravillado ante ti y tu amor. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Estoy aquí. Tengo redención por la sangre que descansa en tu altar. Para mí, la gracia y el perdón son los frutos de vivir en comunión y adoración. Nunca más
jamás seré igual al salir de este santísimo lugar. Oh, oh, Dios de pactos, que guardas tus promesas. Póngase de pie y cántelo conmigo. Que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas. Descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy aquí. Tómese un momento y dele gracias, porque su gracia nos ha sostenido hasta aquí. Levante fuerte su voz, que se oiga la voz de agradecimiento. Na, 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 na. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. Hoy vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y versículo 10. Leemos juntos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de la tiniebla a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Bueno, antes de escuchar la palabra de Dios, la predicación, vamos a hacer una oración. Amantísimo Señor Dios, te damos gracias por recibir nuestra oración y nuestras alabanzas. Gracias sobre todo, Señor, hacer sentir tu rica y soberana presencia. Y ahora, Señor, queremos oír tu palabra. Queremos aprender tu verdad. Queremos realmente tu sabiduría. Pedimos, Señor, que abras la puerta de tu sabiduría y gracia y a nuestros corazones y nuestra mente en forma humildemente para poder recibir totalmente. Y a este siervo tuyo, Señor, pido que utilices solamente como tu instrumento. Háblanos directamente tú, Señor. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Estamos los días miércoles, los últimos tiempos estamos viendo como el gran título, gran tema, el pacto de Dios con nosotros. Ya creo que son 2 ocasiones que estamos hablando del pacto de Dios con nosotros. Es una doctrina muy importante, es doctrina bíblica, doctrina que nos enseña para que podamos tener una fe sana y correcta, sobre todo en este tiempo de confusión. Dios pacta con el hombre, especialmente con Abraham y con sus descendientes, a fin de tener un compromiso especial. Y eso nosotros podemos corroborar con Levíticos capítulo 26, versículo 12, donde dice: y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo.
Y realmente conforme a este pacto, Dios guía especialmente al pueblo de Israel como su pueblo. Pero Israel no cumple su parte. Cada vez se mete en el pecado, traiciona a su Dios, adora a los dioses paganos y se mete en cada cosa que trae como consecuencia la ira de Dios. Entonces Dios conduce a este pueblo que estaba bajo esclavitud de Egipto, lo libera y lleva hasta el monte Sinaí y le entrega la ley a la vista de todos. Es decir, la palabra de Dios ahora es entregada para toda la gente que tiene interés por escrito, en forma abierta para ser vista para todo el mundo. Sin embargo, el pueblo igualmente no cumple ni con la ley y mucho menos con su voluntad. Con esto se demostró alguna realidad nuestra. Es muy importante. Cuando el hombre es corrupto por el pecado, a pesar de recibir mucha gracia y palabra de Dios, no puede dejar de pecar, porque es esclavo del pecado. Y también que la ley de Dios para el pueblo que está en el pecado, que su ser es pecador, le es imposible de cumplir. La ley sirve solamente para demostrar y para probar más cuán corrupto están. Entonces, como conclusión, nadie, sin solucionar su problema de pecado, sin solucionar su existencia, su identidad como pecador, puede tener la capacidad para cumplir con el pacto de Dios. Por tanto, todos somos destinados a la ira de Dios. Entonces Dios providencia un nuevo pacto y anuncia a través de sus profetas. Y podemos mencionar un versículo entre tantos que hay, Ezequiel capítulo 36, 26 al 27, donde dice así: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Amén. El nuevo pacto que Dios propone tiene una gran diferencia con la anterior. El pacto anterior decía: cuando cumplimos, cuando obedecemos, tendremos su bendición. Pero cuando no cumplimos, tendremos su consecuencia de ira de Dios, el juicio de Dios. Sin embargo, este nuevo pacto, conforme a los versículos recientemente que leímos, dice que ahora Dios nos dará un corazón, un espíritu nuevo capaz de cumplir con su pacto, con su mandamiento, con su voluntad. Anteriormente Dios ha dado la ley para que nosotros podamos cumplir con nuestra voluntad, con nuestro esfuerzo, con nuestra capacidad. Pero el nuevo pacto se trata de que Dios nos dará una gracia para que nuestros corazones, nuestro espíritu se cambie, que nazca de nuevo, que seamos un ser nuevo capaz de poder cumplir con sus preceptos. Mis queridos hermanos, el pueblo de Israel, llamado como el pueblo de Dios, siempre supo del pacto con Dios. Se le fue dado la ley de Dios a la vista de todos, pero aún así ellos
pudieron cumplir con la ley de Dios. Ellos supieron la ley porque Dios hablaba con personas ciertamente elegidas como Abraham, como Moisés. Y también el pueblo en general tenía la ley vista para todos sus ojos. Por eso el pueblo de Dios, todos sabían de la ley, sabían del pacto de Dios. Tenía el entendimiento y el conocimiento. En algún momento de las dificultades se arrepentían y cumplían la ley, pero generalmente cuando estaban bien ya no cumplían con los mandamientos de Dios. Por eso cuando vemos el Antiguo Testamento, la historia del pueblo de Israel, en vez de las bendiciones de paz y de felicidad, reciben más los palos y callados de Dios, castigo de Dios. ¿Cuál era el problema de ellos? Por supuesto, sabían la ley, pero no tenían el corazón y el espíritu para obedecer. Ese era el problema. Por eso el salmista en Salmo capítulo 14, versículo 3 dice: todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Salmo 53, versículo 3. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. El apóstol Pablo, utilizando estos versículos, escribe de esta manera, Romanos capítulo 3, desde el versículo 9 hasta el 13. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Mis queridos hermanos, el problema no es una cuestión de cumplir o no con la ley, sino que se trata de un problema existencial, problema de identidad. ¿Eres esclavo del pecado o eres libre del pecado? Mientras que somos esclavos del pecado, el conocer la voluntad de Dios, conocer la palabra de Dios, aún así no puede dejar de pecar. Continúa siempre bajo la maldición. Pero cuando somos liberados de la cadena del pecado, cuando nuestra identidad se cambia con un renacimiento, entonces sí tenemos la capacidad de obedecer y cumplir con el pacto de Dios y como nosotros entendemos la palabra de Dios. Dios anuncia a través de sus profetas de que este nuevo pacto de renacimiento con un nuevo corazón, con el nuevo espíritu, logrará con su unigénito Hijo Jesucristo. El Antiguo Testamento está lleno de profecía de que Mesías vendría y con su sacrificio lograría este renacimiento. Para mencionar un versículo, Isaías capítulo 7, versículo 14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel, que nosotros ya sabemos qué significa Dios con nosotros. Dios envía a su único Hijo, Jesucristo, para que Dios esté con nosotros. Vendrá a través de una virgen, es decir, que nacerá como hombre, no como Dios. Vendrá como igual que nosotros como hombre, para ser sacrificado a fin de cumplir la obra de renacimiento, de nuevo corazón y nuevo espíritu de Dios, es decir, el nuevo pacto.
De eso se trata el Antiguo Testamento. Y así conforme Dios ha anunciado, Jesucristo viene como verdadero hombre. Y Jesús dice, y lo que dice Jesús consta en Juan capítulo 3, 16, es un versículo famoso, conocido por la mayoría de los creyentes, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Cualquiera que sea, tenga o no tenga mérito, sea mejor o peor, no importa eso. Cualquiera que crea en Jesús no se va a perder, sino será salvo y tendrá la vida eterna. ¡Qué maravilla! Y el mismo evangelista Juan, capítulo 1, versículo 12, escribe, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hecho hijo de Dios. De la misma manera, quienes crean y reciban a Jesús como su único y suficiente Señor y Salvador, tendrá la potestad de ser hijo de Dios. Quienes creen y reciben a Jesús como Cristo, su viejo hombre pecaminoso, imposible de cumplir con el pacto, será muerto y será renacido como nuevo hombre, como hijo de Dios. ¿Y cómo es posible esto? ¿Cómo un pecador, sin que tenga algún mérito, puede ser beneficiado con el nuevo pacto? Puede recibir como gracia la salvación y la vida eterna. ¿Eso no sería muy injusto, mis queridos hermanos? Justamente para poder cumplir con la justicia perfecta de Dios, Jesús vino como hombre, se sacrificó para que tengamos el mérito. Por tanto, el mérito tiene Jesús. Él se cargó con la maldición de la muerte del pecado. Pagó con su vida, pagó más que suficiente por el precio del pecado. Y Él se puso en el lugar de nosotros los pecadores, los que estábamos encadenados por el pecado. Él sufrió la vergüenza, Él sufrió el dolor y la muerte, pero finalmente resucitó entre los muertos y levantó un mérito suficiente y nos cedió a todos nosotros, los elegidos, y nos cedió por gracia este mérito de salvación. Amén y aleluya, mis queridos hermanos. Y volvamos al texto de hoy. El texto de hoy concierne a todos aquellos que tienen la gracia de Jesucristo. Ser salvo, tener vida eterna, ser hijo de Dios. Y dice nuestro texto de hoy, primera de Pedro capítulo 2, versículo 9 al 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel, es decir, de Jesús, que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois el pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Nosotros que recibimos la gracia de Jesucristo, somos salvos, somos hijos de Dios. Por tanto, el texto de hoy nos declara que somos linaje escogido. Dios ha escogido a Abraham entre tanta gente. Dios ha escogido a Israel entre tanta gente. Dios ha escogido entre tanta gente vos y yo, nosotros. Y esta gracia de Dios es para los escogidos. Somos escogidos no porque seamos mejor que los otros. Somos escogidos porque Dios nos amó, porque es la voluntad de Dios. Es un motivo más para agradecer a Dios.
No hay cómo expresar este agradecimiento. Es un premio, es un regalo, es un privilegio, un honor tan grande, imposible de describir. Y además dice que somos real sacerdote. ¿Qué papel desempeñan los sacerdotes? Los sacerdotes funcionaban como intermediario entre hombres, entre el pueblo y Dios, ofreciendo holocausto de sangre. Había algunos hombres que desempeñaban como sacerdotes, pero hoy que nosotros somos salvos por Jesucristo, somos hijos de Dios, todos nosotros que somos salvos, mediante la obra y la gracia de Jesucristo, nosotros podemos accedernos directamente a Dios. Solamente tenemos único intermediario que es Jesucristo. No hace falta ya más nada. No hay alguien especial, no hay alguien más cercano con Dios para que nos ofrezca el camino para llegar a Él. No existe. Esta manera de creer, esta doctrina es tan importante para nosotros, porque es bíblico y es la voluntad de Dios. Dios puso a Jesucristo como único intermediario, que su obra es más que suficiente para que no sea necesario otro sacrificio. Y a nosotros que somos elegidos nos puso como real sacerdote, a fin de que podamos acercarnos a Dios cuantas veces queramos y cualquier tiempo que seamos. Por eso Dios nos ofrece siempre la puerta abierta. Y también, mis queridos hermanos, podemos acceder a Dios no solamente a fin de ofrecer el culto y la alabanza, sino podemos acceder como hijos. Podemos llamarle a Él, Abba Padre, mi querido papá. Y podemos tener una comunión profunda, real, personal con Él. Es una gran bendición de parte de nuestro Dios. Es una gran bendición del nuevo pacto, mis queridos hermanos. Y también dice que somos nación santa y pueblo adquirido por Dios. Y esto nosotros podemos expresar de modo neotestamentariamente, conformar el cuerpo de Cristo, conformar la comunidad en Cristo Jesús, es decir, la iglesia. Somos nación santa, mis queridos hermanos, es la iglesia de Jesucristo. Somos pueblo adquirido por Dios, por la sangre de Jesucristo. Entonces tenemos el privilegio y el deber de formar una comunidad de Cristo en su amor. Y como comunidad, como el cuerpo de Cristo, sí podemos crecer y madurar hasta la plena estatura de Jesucristo. Por eso somos una iglesia, a fin de crecer y madurar y tener constante y plena y permanente comunión con nuestro Dios. Y además dice que somos alcanzados con la misericordia de Dios. ¿Qué significa eso? Aquí la misericordia de Dios se refiere a misericordia de hijo. El hijo tiene diferente privilegio, diferente gracia, diferente premio. Cuando éramos esclavos del pecado, no éramos hijos de Dios. Entonces no teníamos la misericordia de hijo. Siempre era necesario algún holocausto, alguna manera de buscar un intermediario. Pero desde que fuimos convertidos su hijo, nosotros ya no somos esclavos del pecado. Podemos fallarnos. Igual que el hijo pródigo, podemos alejarnos de Dios, podemos alejarnos del Padre, podemos tener muchas fallas, podemos pecar mucho ante Él y tener vergüenza, pero siempre podemos volver porque tenemos la misericordia de hijo. Volvemos al Padre, pero el Padre siempre nos recibirá como su hijo.
Es la eterna misericordia del Padre, mis queridos hermanos. Aleluya. Y todas estas bendiciones tienen un fin, tienen el propósito de nuestro Padre. Dice que somos el pueblo que anunciamos las virtudes de aquel, virtud de Jesucristo. Es decir, que tenemos el derecho y también el deber de participar en la obra gloriosa de nuestro Señor Jesús. ¿Qué es eso? La obra de la salvación de Jesús. Nosotros los creyentes, los hijos de Dios salvos, pueblo perteneciente al nuevo pacto, con nuestra vida cotidiana de todos los días y con nuestras bocas, las predicaciones, podemos testimoniar a Jesús. Podemos testimoniar al Evangelio, no solamente de palabra, sino con nuestra acción, nuestra vida, para la gente que está aún en la tiniebla del pecado. Dios usa a nosotros. Jesucristo nos dio ese poder para que podamos ser copartícipe de la obra de Jesucristo. Mis queridos hermanos, la pregunta es, ¿realmente crees vos que este privilegio, honor de Cristo es real para nosotros? Entonces, aplicando a nuestra situación, hoy estamos pasando todo el mundo por una situación difícil. Nadie se escapa de este problema de pandemia. Y los problemas que causa esta pandemia. ¿Es una crisis? Sí, es una crisis. ¿Y qué opinas al respecto? Solo escuchar algunas predicaciones que dice, esta crisis se vino porque nosotros no cumplimos con la ley de Dios. ¿Será? No cumplir con la ley de Dios, no cumplir con el pacto de Dios es solamente consecuencia, mis queridos hermanos. El problema que tenemos que ver, el problema donde tenemos que enfocar es el problema de identidad, el problema existencial de los creyentes, mis queridos hermanos. No preocuparse por nuestros pensamientos y por nuestras voluntades, nuestra fuerza para resolver el problema. Yo tengo que hacer las buenas obras. Yo tengo que servir de tales maneras. Tenemos que corregir unas cosas y otras cosas. Sí, por supuesto que sí. Pero si no hay un renacimiento, si no hay una transformación sustancial de la identidad y la existencia, entonces no hay caso, porque nuestro esfuerzo, nuestras capacidades, no puede haber transformaciones. Tenemos que creer a la obra y la gracia de Jesucristo, aceptar a Él como mi único y suficiente Señor y Salvador por la guía del Espíritu Santo. Y así debemos estar renacidos, preparado los aceites para Jesucristo como salvo y renacido. Por eso el Santiago capítulo 1 versículos 6 a 9 dice así: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosas alguna del Señor. ¿Se dan cuenta? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Amén. Mis queridos hermanos, dejemos las dudas. No hay por qué dudarse. La única verdad es Jesucristo y mediante Él somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos bendiciones de Él. El cambio, renacer como una nueva criatura. No tengamos el doble ánimo. Creamos que somos renacidos realmente como una nueva criatura de Dios, como hijo de Dios, para llamarle a Dios Abba Padre. Tenemos, mis queridos hermanos, el poder de Dios. Tenemos su misericordia eterna conforme al texto que hoy leímos.
y tenemos la oportunidad de servir a Dios, convertir esta crisis en la oportunidad de glorificar a Dios. Con la gratitud de ser elegidos, mis queridos hermanos, estemos siempre con Dios como real sacerdote, constantemente, permanentemente. Y también no olvidemos que formamos una nación santa. Somos su cuerpo, somos la iglesia, la comunión de amor. Y con el poder de Dios anunciemos a las hermosas virtudes de nuestro Señor Jesucristo y así vivamos una vida diferente, una vida de gloria, una vida en paz, una vida de felicidad. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu preciosa palabra y la iluminación y vibración de tu Espíritu Santo. Mediante ellas comprendimos que estamos en el nuevo pacto de gracia por nuestro Señor Jesucristo. Por eso, Señor, pedimos, conforme a tu palabra, un corazón agradecido, comprometido por ser escogidos, por ser real sacerdotes y nación santa adquirido por ti, Señor. Y como tal, danos, Señor, el poder para servir esta misión tan importante, gloriosa, de anunciar tus virtudes, tu luz a esta tiniebla del mundo. Así, Señor, finalmente gozar de tu santa paz y felicidad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Qué bueno es la palabra de Dios. Qué bueno sentir el desafío a través del Espíritu Santo. Alabemos con el corazón feliz a nuestro Dios. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel, y Él nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel, y Él nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación,
verdad. Oh, 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 y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Oh, oh, oh. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Así finalmente llegamos a la conclusión para terminar el culto miércoles de hoy. Vamos a entonces hacer la oración de nuestro Señor Jesús y así terminamos el culto de miércoles de hoy. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.